Por la Sí, duda me ven. sí. ¿Se me, se me ve o no? Sí, profe, se le ve y se le escucha. Bueno, bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces al teórico de hoy, que es flúor sistémico. Forma parte de la unidad número 7 del programa de la unidad curricular. Por- Con el mouse o con el evento. El mouse. ¿Se ve la pantalla completa, chicos? La cámara está suelta. Estaba ahí, no sé, él siempre está aquí. Muy bien. Chicos, ¿se ve la pantalla completa? Sí, doctor, buen día, se ve bien. Bueno, ahí está. Bueno, en la odontología actual, como método de prevención, tenemos que poner barreras a los distintos factores etiológicos que alteran la salud bucal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de caries? Los factores etiológicos que tienen que confluir para formar caries. Bueno, sobre esos factores nosotros vamos a poner barreras. Dentro de las medidas preventivas referentes al huésped, tenemos dos medidas preventivas. ¿Se acuerdan que dieron el teórico de selladores de fosa y fisura? Que es una de las medidas preventivas que va a hacer es la modificación morfológica de la pieza dentaria. Y en este caso, en el teórico de hoy, vamos a hablar de flúor. El flúor es un agente que va a modificar la estructura interna del esmalte, haciéndolo más resistente al ataque ácido de los microorganismos de la biopelícula dental o biofilm dental. El tratamiento sistémico consiste en suministrar fluoruros en la ingesta, ¿no es cierto?, durante el periodo de formación y maduración dentaria. Las características químicas del flúor, que es un no metal, está dentro de la categoría de los halógenos. A temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Es muy electronegativo, es decir, que tiene una carga negativa. Es de color amarillo verdoso. Y en la tabla periódica lo vamos a encontrar con el símbolo o la letra F. El tratamiento sistémico con fluoruro, como le dije anteriormente, se refiere a la ingestión de fluoruro durante el periodo de formación y maduración dentaria. Muy bien. Le voy a hablar un poquito de historia de fluoración de las aguas de consumo, antecedentes históricos. En 1901, Eager publicó hallazgo, o sea, Eager publicó hallazgo de dientes con esmalte alterado, mancha de color café. Fue el primero en descubrir los dientes con mancha de color café. En 1916, Fredericks y Blacks también hallaron dientes con similares características en individuos residentes de 26 comunidades de Colorado, Estados Unidos. Dicho hallazgo fue catalogado como una imperfección endémica del esmalte dentario por causa desconocida y la denominaron esmalte moteado. En 1931, Churchill analizó el agua de la comunidad, es decir, el agua de consumo de las comunidades, donde se encontraban mayores cantidades de esmalte moteado. Y este individuo de serie Churchill confirmó la relación del agua comunal con la aparición de esas manchas moteadas. En 1942, Dean y Cole
también estableció que cuanto mayor contenido de fluoruro tenía el agua, mayor era la gravedad de fluorosis dental y de tener una resistencia a la caries. También determinó que la concentración óptima del ion fluoruro en el agua de consumo, siendo característico, pero no, siendo cariostático, pero no fuese patológico. Es decir, que Dean y Cole, entonces dijeron que se podía suministrar flúor, pero en dosis óptima, que siendo cariostático no fuese patológico. Y en 1958, Striffer también relacionó el grado de fluorosis con la concentración de fluoruros y la temperatura ambiente. En cuanto a la fundamento en la utilización de flúor en agua de consumo, es que es un agente que modifica la estructura del esmalte, haciéndolo más resistente al ataque de ácidos de los microorganismos presentes en la biopelícula dental. ¿Dónde podemos encontrar flúor en distribución en la naturaleza? Podemos encontrar en minerales y corteza terrestre, por ejemplo, asociado al calcio, formando fluorita, al aluminio, formando criolita, calcio y fósforo, formando fluorapatita. También podemos encontrar en suelo, en pozos de manantiales, agua de mar, agua subterránea y superficiales. También algunos alimentos, como ser sardinas, salmón, caballa, de repollo. También podemos encontrar en el aire, pero es menos frecuente. En lugares, por ejemplo, donde podemos encontrar es en lugares que tengan mucha actividad volcánica o en algunos centros industriales. En cuanto a la vía de incorporación del flúor al organismo, tenemos dos vías, la inhalatoria y la digestiva. La inhalatoria, el flúor va a ser, o sea que el flúor que nosotros inspiramos va a ser transportado por la sangre a través del alveolo pulmonar. Esto es poco frecuente ya que se da únicamente en trabajadores de ciertas industrias. En cuanto a la incorporación digestiva, tenemos absorción, distribución y excreción. En cuanto a la absorción, una parte es absorbida por los fluidos orales, la mayor parte es absorbida por el tracto gastrointestinal, el 40% se absorbe a los 30 minutos de su ingesta y el 60% dentro de las 4 horas. En cuanto a la distribución, una vez que ingerimos el flúor, es distribuido por la proteína albúmina, que es la encargada de transportar el flúor. El 99% de ese flúor se distribuye en los tejidos calcificados, tales como hueso, en donde se van a depositar, y en el esmalte, donde se almacena. En cuanto a la excreción, podemos decir que ese 10 o 15% que no fueron ingeridos se excreta por las heces. El 90% se excreta por los riñones y en menor medida por otras vías como ser sudor, leche materna y saliva. Incorporación de fluoruro en los tejidos dentarios. Muy bien. ¿Cómo va a ingresar entonces el flúor cuando nosotros ingerimos? En esta etapa en donde cuando el diente entra en erupción, ¿no es cierto? El diente recién erupcionado está completamente en estado de mineralización, es decir, que se comporta como una capa semipermeable, es una superficie altamente porosa
Como se puede ver en las fotos con microscopía, ¿no es cierto?, electrónica, se ve como una especie de fosas y espacios, periquimatía en los espacios interdentarios, interprismáticos. Eso es que le da la porosidad al esmalte. Se comporta con una capa semipermeable. Acá ocurre también el fenómeno de, ¿se acuerdan cuando le hablé de caries? Sobre el fenómeno de mineralización y remineralización, que es un proceso continuo, dinámico. Cuando uno ingiere, por ejemplo, hidratos de carbono fermentables, son utilizados como fuente de energía y de alimentos por los microorganismos que se encuentran en la biopelícula, ¿no es cierto? Como consecuencia de eso, ¿qué van a hacer los microorganismos? Van a producir ácidos, ¿no es cierto? Uno de esos ácidos es el ácido láctico, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer esos ácidos? Van a descender el pH del medio, de la saliva, llevándolo a un pH crítico que era 5,5 a 5,2. ¿Qué pasa cuando tenemos ese pH? El esmalte va a perder minerales tales como calcio y fosfato. O sea, se desmineraliza el esmalte y aparece la primera manifestación de la carie, que es la mancha blanca. ¿Se acuerdan que este mecanismo yo había aplicado en caries? Sin embargo, en la remineralización pasa todo lo contrario. ¿Cómo nosotros podemos revertir esa mancha blanca o cómo podemos remineralizar? Justamente con la suministración de flúor, ¿cierto? Y con la ayuda de componentes de la saliva, vamos a remineralizar esa mancha blanca. Es decir, todos esos minerales que perdió en la demineralización van a ingresar, o sea, calcio, fosfato, ¿no es cierto? Y esa mancha blanca se va a transformar en una mancha marrón. Por eso decimos que la mancha blanca es remineralizable, es decir, que es reversible. ¿Me van siguiendo, chicos? Este mecanismo ya lo había aplicado en caries, no sé si se acuerdan. Eso para explicar cómo, digamos, cómo actúa el flúor cuando el esmalte se comporta como una capa semipermeable, presenta poros. Eso permite entonces el ingreso del flúor. En cuanto a la incorporación del fluoruro en el esmalte, tenemos que se incorpora por medio de tres periodos. El periodo de mineralización, el periodo preeruptivo y el periodo posteruptivo. En el periodo de mineralización, la encargada de digamos, este periodo es una porción proteica de la matriz orgánica del esmalte, que es la enamelina, que es una proteína. ¿Qué va a hacerle esta enamelina? Se va a unir a la apatita y va a inhibir el crecimiento de los cristales. En esto se incorpora el flúor. En esta etapa, ¿qué va a hacer el flúor? Va a deprimir a la enzima que es responsable de la separación entre la enamelina y la apatita. Entonces, como resultado de esto, ¿qué va a pasar? Que va a disminuir la velocidad de crecimiento de los cristales, prolonga el periodo de maduración del esmalte y se forma un cristal de mayor tamaño, mejor calidad y más resistente al ataque de los ácidos. También esto se denomina, o este fenómeno también se denomina fenómeno de adición. Entonces, periodo de mineralización. Vamos al otro periodo. Periodo preeruptivo. Bueno, como ustedes saben, histológicamente el esmalte está compuesto por una matriz inorgánica en un 96% por los cristales de hidroxiapatita. Estos cristales de hidroxiapatita, como se puede ver en la imagen, tienen una forma hexagonal, ¿cierto? Como se puede ver en la imagen. En cuanto a la composición química de ese
cristal de hidroxiapatita está compuesto por calcio, fósforo, hidroxilo y carbonato. Bueno, sigamos con los cristales de hidroxiapatita. Bueno, en el esmalte, en la capa más externa del esmalte, ¿cierto? Existen, por ejemplo, existen componentes como los carbonatos, y lo que van a hacer es susceptible al esmalte, es decir, le van a hacer que sea más susceptible, ¿no es cierto? Seguimos con la etapa preeruptiva, que tenemos tres etapas. En la primera etapa, los iones provenientes de la sangre y la saliva ingresan a la capa de hidratación que rodea el cristal. O sea, ingresan, ¿no es cierto?, la capa de hidratación que rodea este cristal. En la segunda etapa, el flúor se incorpora por intercambio heteroiónico con el oxidilo y dióxido de carbono, que se encuentra acá en la capa más externa del cristal. Y en una tercera etapa, una fracción de fluoruro migra hacia el interior del cristal y se forma un compuesto denominado fluoridoxiapatita. Muy bien, vamos al siguiente periodo, que es el periodo de poseruptivo. El periodo poseruptivo, como el nombre lo dice, ya cuando el diente erupciona, ¿no es cierto? La introducción del fluoruro a los tejidos dentarios erupcionados puede continuar hasta el esmalte se mantenga poroso. El fluoruro influye sobre los procesos de maduración poeruptiva, prolongando el tiempo durante el cual el esmalte se mantenga poroso y por lo tanto va a aumentar el tiempo de incorporación del propio ion flúor. En cuanto al mecanismo de acción de los fluoruros, tenemos varios mecanismos. Uno es la disminución de la solubilidad de los cristales. En este caso, la apatita es termodinámicamente más estable, menos soluble a los ácidos producidos por los microorganismos. Inhibición de la pérdida de mineral, aumento de la recristalización, que en este caso favorece a la remineralización. Disminución de la producción ácida de la bacteria, es decir, que disminuye la producción de ácido por parte de la bacteria. ¿De qué manera? Alterando la adherencia, el crecimiento y el metabolismo de dicha bacteria. También va a disminuir la cantidad de ácidos presentes en el medio bucal. En cuanto a la modificación de la estructura dentaria, que va a modificar, por ejemplo, va a hacer que los surcos sean menos profundos, va a tener una superficie oclusal que van a ser más suaves y redondeadas. Eso en cuanto al mecanismo de acción de los fluoruros. Bien, vamos a hablar un poquito de fluoración de las aguas de consumo. En cuanto a la fluoración, podemos decir que es una forma masiva, ¿no es cierto?, de incorporar fluoruros a la dieta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la incidencia y la severidad de la caries dental. Dentro de esta tenemos, por ejemplo, fluoración del agua de consumo, fluoración de la sal y fluoración de la leche. En cuanto a la fluoración de las aguas de consumo, el ajuste controlado, ¿no es cierto? Es controlado de la concentración de fluoruros en el agua comunal. ¿Con qué fin? Con fin de lograr la reducción importante de caries. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha nombrado a la fluoración de las aguas como una de las 10 medidas de salud pública más importantes del siglo XX.
En cuanto a la dosis de la agua de consumo, tenemos una dosis óptima, que es 1 parte por millón. ¿A qué equivale? A 1 miligramo de flúor en 1 litro de agua. Esto va a variar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la zona en donde vivamos. Por ejemplo, en una zona cálida, en donde el individuo tiende a tomar más agua, entonces las dosis tendría que ser de 0,7 partes por millón. Esa sería la dosis en zona cálida. Y si tenemos en zonas frías, entonces el individuo tiende a tomar menos cantidad de agua. Entonces la dosis sería 1,2 partes por millón. Esa sería la dosis recomendada. En cuanto a los principales beneficios que tiene con respecto a la fluoración de las aguas de consumo, es que son de bajo costo, disminuye entre un 50 y un 70% la caries dental, tiene beneficio para toda la comunidad, no necesita compromiso activo, mejora la salud bucodental durante toda la vida. En niños produce un efecto pre- y posteruptivo con la producción de un esmalte de mejor estructura y más resistente. Las precauciones que tenemos que tener, ¿no es cierto?, es controles del sistema sanitario, es decir, que debe haber un control por el sistema sanitario y debemos graduar exactamente la dosis dependiendo de la zona. La fluoración del agua de consumo es un método económico, eficaz y universal para la prevención de la caries. Los productos químicos más utilizados para la fluoración del agua de consumo tenemos el fluorosilicato de sodio, ácido fluorsilícico. Esos son los dos más utilizados para fluoración de la agua. Y después tenemos a los fluoruros de sodio y fluoruro de calcio. Muy bien. Fluoración de la agua en el tanque escolar. La concentración utilizada varía entre 3 a 6 veces de la dosis óptima. Y tenemos una media que equivale a 4,5 partes por millón. ¿Por qué se da esas cantidades, digamos, de flúor? Para compensar el tiempo reducido que está el niño en la escuela. Al estar 3 o 4 horas únicamente y, no sé, capaz que 2 veces va y toma el agua. Entonces, por eso está recomendado 4,5 partes por millón en tanques escolares. En cuanto a la alternativa de la fluoración del agua es, por ejemplo, es decir, podemos tener otra alternativa, no solo en el agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, el consumo de alimentos que tiene flúor. Entre esos tenemos el té, el pescado, los mariscos, legumbres, repollo. También, por ejemplo, la fluoración de la sal, que consiste en la adición controlada de flúor. Generalmente el que utilizamos, que se utiliza, ¿no es cierto?, la sal, es el fluoruro de sodio o el fluoruro de potásico. Durante el proceso de manufacturación de la sal, el valor de flúor en la sal recomendada por la OMS es de 180 a 220 partes por millón. La ventaja que tiene es que se libera flúor en pequeñas cantidades con la comida y a lo largo del día. No requiere ninguna modificación en la rutina familiar. Permite a los consumidores elegir entre comprar una sal con flúor o sin flúor.
En cuanto a la fluoración de la leche, la cantidad de flúor incorporado a la leche es de 5 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir 5 miligramos de fluoruro en un litro de leche. El efecto comunitario es limitado, requiere un sistema de distribución muy bien implementado y tiene un costo muy elevado. Muy bien. Fluorado es decir, los suplementos que nosotros podemos prescribir, ¿no es cierto?, a nuestro paciente. Y para esto se presentan en comprimido y en gotas. Pero hay factores que debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, para prescribir ese suplemento fluorado. Primero que debemos determinar el contenido de flúor del agua de consumo, ¿no es cierto? Debemos saber qué cantidad de flúor tiene esa agua comunal. Debemos conocer la edad del niño, determinar la dosis apropiada y debemos seleccionar si darle en suplemento en comprimido o en gotas. Bueno, este cuadrito es la dosificación de fluoruro según el nivel de fluoración del agua de consumo, aprobado por la Asociación Dental Americana, la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Cirugía Dentopediátrica. Esto es el nivel de flúor, del ion flúor en agua de consumo en partes por millón. Tenemos las edades, por ejemplo, desde el nacimiento a los 6 meses, si tiene una concentración del agua de consumo de flúor de 0,3, menor a 0,3 partes por millón, no le vamos a indicar ningún suplemento. Si la concentración de flúor en el agua de consumo es 0,3 a 0,6 partes por millón, tampoco le vamos a prescribir nada. Y si la concentración es de 0,6 partes por millón, es decir, mayor a 0,6, también no vamos a indicar nada. Si el niño tiene o sea, tiene la edad de 6 a 3 años y la concentración de flúor es menor a 0,3 partes por millón, ahí sí le vamos a indicar 0,25 miligramos de flúor por día. Eso equivale a 5 gotitas. Y si es de 0,3 a 0,6, no lo vamos a prescribir. Tampoco si tiene una concentración mayor a 0,6 partes por millón, no vamos a prescribir nada. De 3 a 6 años, si la concentración de flúor es menor a 0,3 partes por millón, le vamos a indicar o prescribir 0,50 miligramos de flúor por día. Eso equivale a 10 gotitas o medio comprimido, ¿no es cierto? Medio comprimido. Y de 0,3 a 0,6 partes por millón, le vamos a prescribir 0,25 miligramos por día, que equivale a 5 gotas. Y si la concentración de flúor es superior a 0,6 partes por millón, no lo vamos a prescribir. En la edad de 6 a 16 años, si la concentración de flúor es de 0,3 partes por millón, lo vamos a indicar 1 miligramo por día, que eso equivale a 20 gotas o a un comprimido. Si la concentración es de 0,3 a 0,6 partes por millón, vamos a indicar 0,50 miligramos por día, que equivale a 10 gotitas, o medio comprimido. Y si es superior a 0,6 partes por millón, no lo vamos a prescribir, es decir, no le vamos a indicar flúor. Siempre para dar estas indicaciones también debemos ver la indicación en el prospecto del medicamento.
Este es el prospecto del Fluorden. Acá está la tablita que le acabé de mostrar recién. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de toxicidad, es decir, qué pasa cuando nos excedemos en el consumo de flúor. Cuando una sustancia o medicamento, o sea, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Cuándo una sustancia o un medicamento puede ser considerado tóxica? Todo medicamento o sustancia es potencialmente tóxica cuando no está bien dosificada y el flúor no escapa de esta regla. Dentro de esto tenemos la intoxicación aguda e intoxicación crónica. La dosis letal aguda de fluoruro en el humano es de 2,5 a 5 gramos de ion flúor, o bien de 5 a 10 gramos de fluoruro de sodio. En cuanto a los signos y síntomas que puede presentar el paciente, aparecen después de los 30 minutos y puede persistir por 24 horas. 24 horas. Dentro de eso tenemos cialorrea, dolor abdominal, que puede también presentar vómitos, náuseas, diarreas, también puede presentar acidosis, arritmia y muerte por parálisis respiratoria o paro cardíaco. Muy bien. En cuanto al tratamiento que debemos realizar en la intoxicación aguda, si la dosis ingerida es menor a 5 miligramos por kilo, vamos a inducir al vómito y vamos a, a suministrar gluconato, cloruro o gluconato de calcio al 1%. Este calcio se encuentra en la leche líquida, ¿no es cierto?, que tomamos. ¿Por qué vamos a suministrar leche? Porque al contener alto contenido de calcio, el calcio tiene alta afinidad por el flúor. Entonces, por eso se suministra leche, ¿no es cierto?, líquida, para contrarrestar ese exceso de flúor que el paciente ingirió. La dosis ingerida entre 5 a 10 miligramos por kilo. En este caso ya debemos hospitalizar al paciente para vigilarlo. No debemos inducir al vómito si el paciente está inconsciente. En cuanto a la toxicidad crónica, el indicador más precoz de una sobreexposición al flúor es la fluorosis dental o esmalte veteado. Es una de las formas de hipoplasia de esmalte. En todos los casos hay interferencia en la función normal del amelomas. Bueno, la fluorosis dental, la toxicidad eh, crónica, aparece a partir de cuando el paciente ingiere 1,5 partes de flúor. Ahí aparece la fluorosis dental. Puede aparecer en forma leve, que se manifiesta clínicamente como manchas o líneas blancas en la zona incisal. Como se ve en la foto, le estoy mostrando en en la zona incisal se observa una mancha blanca.
Esta mancha blanca tiene relación con, o es una, a ver quién me dice, si es de acuerdo a la localización, La hipoplasia. esta mancha blanca, ¿eh? Hipoplasia. Hipoplasia. Es una hipoplasia, muy bien. Esa es la forma de, digamos, de fluorosis dental en forma leve. Entonces, es la hipoplasia, porque en este punto se encuentra alterado la función normal del ameloblasto, de que el ameloblasto es el encargado de secretar la matriz orgánica del esmalte. Entonces, se encuentra alterado en este y por eso se produce la hipoplasia, es una alteración del esmalte. Y la forma grave ya, como se puede visualizar en la imagen, ya aparece ya como manchas marrones, fosa bien marcada, ¿no es cierto? Le da un aspecto de diente corroído. Ese ya es forma grave. Bueno, siguiendo con fluorosis dental, se puede observar líneas blanquecinas, opacas. Se puede observar también decoloraciones amarronadas, como se puede ver acá en la imagen. Porosa, es decir, que el esmalte está poroso. Eh, Hay una pérdida de esmalte en la mitad de la corona, ¿cierto? Estas son otras imágenes de cómo se ve. Esto sería en forma leve. Este ya es en forma grave, ¿no es cierto? Que se ve como el diente corroído, se ve verdaderos cráteres en los dientes. Muy bien, chicos. Eh, eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Muy bien. Está- Estamos entonces, chicos, si no tienen ninguna pregunta, eh, nos vemos ahora a mis alumnos a las 9:15 para hablar sobre el extramuro. Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Sí, pero se están desconectando. ¿Eh? Ya se están desconectando. No, pero